primer presidente, don Fermín Díaz Roca. La vinculación con la cofradía comienza desde los orígenes de esta, siendo probablemente su escudo primigenio, de ahí su representación en el retablo de la capilla de la cofradía. La agrupación del Santo Cáliz abre todas las procesiones marrajas. El trono participa en la procesión del Corpus Christi portando la custodia del cuerpo de Cristo. El cáliz fue realizado a principios del siglo XX por Cayo Brinquis bajo diseño de don Francisco Portela. El trono fue realizado por la Casa Urrico de Valencia en 1969, siendo hermano mayor don José María Helada. Los evangelistas fueron realizados por Manuel Biot. En 1934 se incorpora a la procesión del Lunes Santo, pues desde su creación solo lo hacía el Viernes Santo. Los penitentes visten túnica de lanilla color marfil, capuz de raso morado, capa y cíngulo de terciopelo morado bordados en oro. Las capas fueron bordadas por doña Encarnita Bruna en el año 1993 y en 2015 se estrenaron unos cíngulos nuevos bordados por doña María Mora Sotomayor. La agrupación usa como estandarte la cruz, reliquia de la cofradía del siglo XVII. Las pinturas de Cristo y la Virgen del Rosario, así como las cruces dominicas, están atribuidas a don Francisco Aguilar. Los achotes actuales se realizaron en el año 1999 por don Enrique Ruiz bajo el diseño de don Diego Paredes Fornet. En el recuerdo, nuestro presidente de honor, que durante 22 años veló por el crecimiento de la agrupación, don Jerónimo Gutiérrez Carmona. Su dedicación, trabajo y amor a la agrupación es el gran legado que nos dejó y que hoy perdura. Sobre sus pasos continuamos caminando, con la certeza que su ejemplo de entrega siempre nos acompañará. Acompaña al tercio en procesión la agrupación musical Cartagena, interpretando entre otras marchas las dos que la agrupación tiene dedicadas, Santo Cáliz y Un Hombre Bueno. Desde 2007, su presidente es don Luis Gutiérrez Carmona. En 2022 cumplimos 50 años como agrupación.
actos ya del 50 aniversario de la agrupación, de nuestra agrupación del Santo Cáliz. Hoy nos vemos aquí reunidos pues bueno, para una mesa redonda en la que creo que hemos confiado en manos expertas. Creo que tenemos aquí sentados ya 5 de las personas que más saben a fecha de hoy, entre todos, de cosas de la cofradía Marraja, concretamente de la agrupación del Santo Cáliz, por lo cual bueno, creo que vamos a aprender mucho, incluso los que somos de la agrupación, de cosas que quizás a lo mejor ni sabemos. Además los voy a presentar porque por protocolo los tengo que presentar, pero creo que todo el mundo los conoce. Pedro María Fernández, que bueno, presidente de la Fundación Marraja, ¿vale? Cronista. Eso es lo más importante. Es lo más importante, sí que es verdad. José Lázaro Arias, que evidentemente ha sido secretario general. José Lázaro ha sido primer comisario y ahora mismo presidente de la Junta Electoral de la Cofradía Marraja. José Miguel Méndez, el hermano mayor por excelencia, está claro, de la Cofradía Marraja. El hermano mayor del rey actual. Por favor. Y Ginés Fernández Garrido, no lo voy a presentar. Se te ocurra. Ha sido primero profesionista del año y creo que una de las mejores personas que existen en el mundo. Lo siento, pero es que una vinculación un poco pesada. Todo ello moderado, pues creo que por una de las personas que quizás también saben muchísimo y que nos va a enseñar muchísimo, por Agustín Alcaraz, que es comisario actual también de Patrimonio, Relaciones Institucionales y Comunicación de la Cofradía Marraja y presidente también de la agrupación de la Unidad Veracruz y Cacay. Pues, condéname. Y bueno, pues nada, que ustedes disfruten, bienvenidos y les esperamos en el siguiente acto, que es el 16 de junio, que es nuestra misa de la agrupación, que coincide, como todos saben, con el propósito. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, hermano mayor, presidente, comisarios, presidentes, marrajos. El 28 de abril de 1972, los cartageneros que salían por la mañana a su trabajo, cualquiera viernes, se podían encontrar en la portada del diario La Verdad, que entonces se promocionaba como diario regional del sureste, la noticia de que el Apolo 16 había regresado a la Tierra, que era el principal titular, y no encontraban en ese periódico, en esta portada de La Verdad, pues la noticia más importante para nosotros, sobre todo para la agrupación de Santo Cáliz, pero para toda la cofradía Marraja, que fue el nacimiento de la agrupación, ese documento que esta mañana nos recordaba el presidente Luis, de la creación de la agrupación de Santo Cáliz. Bien, el Santo Cáliz tiene mucho sentido, mucho significado, y es un poco lo que vamos a hablar, yo creo que de una forma desenfadada, de una forma coloquial, como una tertulia, más que como otra cosa, entre estas 4 magníficas personas y grandes marrajos que me acompañan. Y si os parece voy a ir dando alguna pincelada de temas que yo creo que podemos hablar, porque si os dais cuenta, las procesiones marrajas no se abren de cualquier manera, se abren con mucha simbología, y el Santo Cáliz en sí es gran parte de esa simbología. El estandarte de la cofradía del siglo XVIII, atribuido a Francisco Rabanel, en torno a 1761, lleva un montón de símbolos de la Pasión detrás. Estamos acostumbrados a ver el Cruz Crucis, el Nazareno que lleva adelante, pero si le damos la vuelta lleva un montón de símbolos de la Pasión, y curiosamente no está el cáliz. Porque quizá el cáliz es más que un símbolo más de la Pasión. Lo vamos a hablar mucho a lo largo de la noche o de la tarde. Están clavos, martillo, flagelo, ánfora, corona de espinas, tenazas, dados, un gallo, una cruz, una toalla, escaleras. Hay casi de todo, pero como digo, no está el cáliz. El cáliz, sin embargo, sí aparece en el retablo, sí aparece en el frontal de algunos de los tronos más antiguos, y como decía este magnífico vídeo que ha hecho Felipe, con la colaboración de Mariola, con la colaboración del equipo que ha trabajado con él, se ha pensado muchas veces, José Miguel, que el primer escudo de la cofradía pudo ser
el cáliz, porque hasta el 17 no hubo un escudo propio de la cofradía, ¿no? Bueno, este tema, como algún otro, pues se ha estado afirmando de que el cáliz era el antiguo escudo de la cofradía. Pero por lo que pudimos ver, digo pudimos ver, porque este mismo tema lo abordé en la presentación de la revista El Cáliz en el año 2012, no está sustentado en nada que pueda afirmar que realmente el cáliz lo fuera, el antiguo escudo de la cofradía. Al contrario, tenemos muchas evidencias de que no lo fue, ¿no? Entonces, y esto en esta agrupación además ocurre, o ha estado ocurriendo hasta no hace mucho, con la cruz reliquia. Esa cruz reliquia que es del siglo XVII y que durante mucho tiempo hemos estado diciendo que era una cruz que llevaba un crucificado y en la parte inferior una Virgen del Rosario. Con el tiempo se ha podido comprobar, gracias a las precisamente investigaciones de Agustín Alcaraz, que es una Virgen con un rosario, no una Virgen del Rosario, sino que es una reproducción de una escultura que el escultor Gaspar Becerra hizo a petición de Isabel de Valois, esposa de Felipe II, y que lo que ahí vemos es realmente esa iconografía, es una soledad de en aquellos momentos, estamos hablando del siglo XVII, y que por tanto esa cruz reliquia no debiera pertenecer a la cofradía del Rosario, como se venía diciendo también, sino que probablemente esa cruz reliquia perteneciera a los dominicos. De hecho lleva en la cruz los escudos el escudo de los dominicos, y que la sacaran en las diferentes procesiones que sacaban los dominicos, ¿no?, desde el convento de Santo Domingo. Entonces, precisamente a la agrupación del cáliz le afectan estas dos afirmaciones, una de ellas ya claramente descartada de que fuera una Virgen del Rosario, y la otra, la del escudo, que bueno, hemos podido ver en el vídeo de presentación, que se nos afirma que fue el antiguo escudo de la cofradía, y eso realmente no se ha podido comprobar, y por el contrario, las evidencias que tenemos, y que ahora podremos leer, Agustín Alcaraz ya nos ha dicho algunas en lo referente al antiguo sudario de la cofradía, que no la lleva en ningún sitio, ni en la parte anterior, en donde solo lleva el título crucis de la cruz que figura en el sudario, y en la parte posterior ya Agustín ha enumerado la relación de símbolos que lleva, y en ningún caso lleva el cáliz, con lo cual, bueno, pues realmente ese estandarte de la cofradía, que es desde mediados del siglo XVIII, cuando ya llevábamos más de 100 años sacando procesiones con la autorización del obispo Juan Bravo a la cofradía Marraja para sacar las procesiones de Viernes Santo, quiere decir que si el cáliz hubiera sido el escudo de la cofradía, pues se hubiera reflejado en ese estandarte, pero no lo lleva. Pero hay más evidencias, ¿no? Es decir, por hacer una cronología, el escudo actual, el escudo que tenemos ahora mismo, y que es el escudo y en la medalla que llevamos, fue encargado en la cofradía Marraja por el que fuera hermano mayor, don José López Pinto y Berisso, en el año 1917 a Juan Miguel Cervantes. Y la cronología del por qué se encarga este escudo es la siguiente. Don José López Pinto lo elige la cofradía hermano mayor en el mes de abril de 1917, y una de sus primeras decisiones es proponer a su majestad el rey Alfonso XIII como hermano mayor honorario. Lo acepta el rey en muy poco tiempo, solo en unos días. La prensa local recoge tanto la propuesta como la aceptación. Dice también que la aceptación tan rápida se debió a las gestiones del hermano mayor, de don José López Pinto, y a partir de ahí el hermano mayor, en una junta que tiene, propone que, bueno, una serie de gestiones para hacerle llegar al rey el pergamino con el nombramiento, y que además el hecho de que el rey acepte ser hermano mayor honorario permitía a la cofradía, o daba a la cofradía, el título de real, ¿no? Con lo cual debemos, primer punto,
reconocer que la cofradía es real gracias a la gestión que en su día hizo don José López Pinto. Con posterioridad también se hizo hermano mayor de honor a Juan Carlos I, esto ya lo hizo Pedro Fernández como hermano mayor. Y entonces, en esa misma reunión en donde acuerdan hacer un pergamino para hacérselo llegar al rey, también encargan una placa para que lleven los hermanos sobre la túnica con lo que es ahora mismo el escudo de la cofradía, es decir, la cruz trebolada que llevamos, la J, la N, rodeado por una cenefa de espinas y coronado, rematada por la corona real, por el hecho de tener la condición de real por la aceptación del rey del cargo de hermano mayor honorario. Cuando la prensa comunica este hecho, el haber encargado esa placa, que como digo se le encarga a Juan Miguel Cervantes, la prensa no dice en ningún momento que esa placa sustituya ni venga a renovar a ninguna otra ni a ningún otro escudo. Es decir, que no, si lo hubiera habido, lo normal es que la prensa hubiera dicho que bueno, pues esta placa sustituye, o este escudo, por el hecho de incorporarle la corona real, sustituye al que tuvieran anteriormente. Y la prensa en ese sentido no dice absolutamente nada. Entonces, todo esto lo podemos ver además en la prensa. La prensa de la época hace esta referencia. Sobre el estandarte de la cofradía, ya Agustín lo ha dicho y lo hemos repetido, de que no hay ninguna evidencia de que lleve el cáliz, ni siquiera como símbolo, con todos los símbolos que lleva en la parte de atrás. Sí lo vemos en el retablo de la capilla, es evidente, es el remate del retablo, un retablo que es de 1731, pero también hemos de ver que ese remate es un cáliz orlado por rayos y con unas caras de ángeles. Claro, a mí eso no me da la sensación de ser un escudo, es simplemente un remate de un cáliz que es el símbolo de la pasión por excelencia y, por tanto, ahí sí que figura, pero sin que tenga la sensación de ser un escudo. También revisamos en aquel momento las patentes de la cofradía, patentes que vimos desde 1828, es decir, las patentes más antiguas que había en la cofradía, y en ninguna de ellas se podía sacar el escudo de que el cáliz fuera el escudo antiguo de la cofradía, en ninguna de las patentes, ni en lo que era el impreso, ni tampoco en los sellos de tampón. Hay algunos sellos de tampón en las últimas, del año 28, incluso del año 17 y del 41, que está un sello que es la cruz. Digo esto de que la cruz, algunos de nosotros la pudimos ver cuando, por ejemplo, yo la recuerdo, cuando Enrique Amorós fue tesorero de la cofradía, el sello que había en tesorería era eso, una cruz. Y ponía Cofradía Marraja, Cartagena y nada más. Y tengo que decir en ese aspecto que la cruz, o mejor dicho, esa placa que el hermano mayor encargó a Juan Miguel Cervantes pudo ser el origen del escudo que llevamos ahora, pero no inmediato, quizás fue a partir de los años 40, porque yo tengo, por ejemplo, el escudo que hoy me he puesto, es una reproducción de uno que llevaba don José María de Lara, que a su vez se lo había dado su abuelo, don Juan Muñoz Delgado. Y este escudo lleva solo la cruz, es decir, no es el escudo que ahora estamos utilizando. Quiere decir esto que, en fin, el escudo de la cofradía no pudo ser el cáliz, o por lo menos no hay evidencias de que lo fuera. Y sí hay evidencias de que no lo había y que esa placa que se encargó fue la base, el origen de lo que hoy es el escudo. Pero no tenemos más constancias de este tema, ¿no? Porque el trono del cáliz, bueno, pues se encargó el cáliz, ¿por qué? Pues porque era el símbolo por excelencia de la pasión. Pero no porque también cuando se encarga el trono por don Juan Antonio Gómez Quiles,
cuando se encarga el trono y se encarga el cáliz, que es un diseño de Portela, de Francisco Portela, tampoco la prensa dice ahí que es que sea el escudo de la cofradía y que por ello se va a sacar y tal y cual. No, simplemente se encarga el cáliz porque se pensó, con buen criterio, de que para abrir la procesión barraja nada mejor que el mejor símbolo de la pasión, que es el cáliz, ¿no? Y bueno, y aquí ya yo terminaría en este aspecto, aunque, bueno, quizás después, si tenemos ocasión, podríamos hablar de otros temas relacionados con el trono y la razón de ser del trono. Seguro que sí, pero habéis visto, por lo que decías tú del mando en plaza de José Miguel, que le dije que hablara 3 minutos y ha hablado 10. O sea que... No, pero has ido evolucionando muy bien hacia el tema que le quería preguntar a José Lázaro, al margen de que cualquiera de ellos en cualquier momento interrumpa y diga lo que quiera. Porque efectivamente el origen de casi todo en esta cofradía es algo que se pierde en la bruma del tiempo y que nos lleva a deducir, a imaginar las cosas desde el mismo origen de la cofradía hasta el propio escudo que tuviera o no tuviera. Probablemente no era tan importante el hecho de tener un escudo hasta que te dieron una corona real y te dijeron, oiga, ¿por qué suelta la corona en el escudo? Y, ¿qué escudo? Sí, no tengo, ¿no? Pero la conclusión de José Miguel, si os habéis dado cuenta, ha sido fundamental, ¿no? Lo hablaba antes con José Lázaro y es precisamente lo que le voy a preguntar, ¿no? El cáliz es el símbolo. Por encima de todos los demás símbolos de la pasión, cuando Jesús se retira a orar en el huerto de los olivos, dice el Evangelio de Lucas, después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba, Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, toda la pasión, todo lo que viene detrás es el cáliz, ¿no? José Lázaro. Como tú has dicho antes que lo hiciéramos un poco informar, buenas noches, primero, cógete el micro. ¿Se oye un poco mejor? Voy a contar una cosa en relación con lo que ha dicho José Miguel de la placa. Y es que efectivamente en el 1917 es cuando se hace el diseño de la placa, y voy a referir una cosa que en el 1918 venía en la que debió de ser el año de estreno de la placa en el pecho, y en una comida que hubo en el Gran Hotel que se llamaba Banquete Marrajo, en la que por cierto estaba el bisabuelo de Pedro y de Clara, Fernando Flores Rueda, el primer comisario general, don Inocencio Moreno, dijo porque se conoce que los californios se rieron de la placa mucho, se rieron mucho de lo que sería el futuro escudo, pero en ese momento se rieron, y dijo don Inocencio, mirad como un jirón de percalina contesta al orgulloso terciopelo, con instintos fatales, nuestra placa emblemática y precisa la habéis tomado a risa, y con burlas letales al vernos habéis dicho, 5 iguales, pues bien señores, sí, somos los mismos, los justos y cabales, así, sin ditirambos ni eufemismos, 1 igual, 2 iguales, 3 iguales, sin tercios de cruzados altaneros, porque aquí todos somos caballeros, y viva Brin, decimos tan formales, vosotros sí que sois todos iguales. Es decir, que no solamente, como decía José Miguel, no debió de ser en aquel momento un escudo, sino que era algo que se ocurrió para complementar el traje y que ocasionó algo que ahora es impensable, pero debió de ocasionar como burlas por aquello de que se llevaba donde los vendedores antiguos de iguales, yo no sé, muchos lo recordaréis, se colgaban los iguales, pero colgaban con pintas de la ropa en la solapa de la chaqueta. Bueno, pues al hilo de lo que ha dicho un momento. Sobre lo que dice Agustín, pues el problema de la cofradía, bueno, no el problema, la realidad de la cofradía o de la historia de la cofradía es que a lo mejor los marrajos antiguos no tenían la necesidad de justificar todo lo que hacían, como ahora nos pasa, ¿no? Que ahora queremos todo buscar una justificación, todo queremos conocer la historia, todo queremos saber por qué, todo queremos tenerlo por escrito, todo queremos tenerlo guardado. Esa ansia de saber que hoy tenemos y que todos hemos colaborado, yo también, o sea, no estoy echando culpa a nadie, eso posiblemente los marrajos antiguos no lo tenían. Y en el año 25, cuando decide la cofradía sacar un cáliz para abrir sus procesiones, pues sabemos para qué se saca, pues para darle al tercio de granaderos, pero ahí se acaba la historia. ¿Por qué un cáliz? Pues yo no sé si Francisco Portela, que fue el que lo diseñó, lo sabía, pero lo cierto es que no había libro de instrucciones, no sabemos por qué era un cáliz. Y a partir de ahí, pues todo lo que se nos ocurra elucubrar, pues todo puede ser válido y todo puede ser disparatado, pero bueno, ahí un poco, ante esa ausencia de información, pues queda un poco a nuestro criterio hablar lo que queramos. El cáliz marrajo, si nos fijamos en él, es curioso porque tiene 2 elementos. Siempre hablamos del cáliz, pero no es un cáliz, digamos, eucarístico tradicional. No es un cáliz en el que tiene una hostia consagrada encima y que representaría la comunión o Cristo hecho
hecho sustancia en las dos especies de pan y vino, sino que curiosamente del cáliz lo que emerge es una cruz. Veréis pocos cáliz que tienen esa configuración, cáliz y cruz, que quizás sean los dos grandes elementos de la pasión de Cristo, el cáliz y la cruz. Y en el cáliz marrajo, pues efectivamente se dan la mano los dos. La razón de ser del cáliz, la importancia del cáliz, yo creo que es muy sencilla, porque todos los días se recuerda en todo el planeta, ¿no? Todos los días los sacerdotes al consagrar dicen: tomad y bebed de este cáliz, sangre, dice, tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna. De alguna forma el cáliz representa la nueva alianza que Dios establece con la humanidad. Primera alianza, la que Dios establece con Moisés y que nos relata el Éxodo, y con posterioridad en el Nuevo Testamento Cristo es la esencia de la nueva alianza, y en el cáliz con su sangre, pues de alguna forma es el símbolo de su alianza. Pero lo curioso es que de esa nueva alianza surge la cruz, surge una cruz que no suele ser frecuente que esté en las representaciones del cáliz. Y si cogemos unas palabras que dijo Benedicto XVI, él decía que la cruz es el verdadero árbol de la vida en la que Cristo murió a sí mismo para dar vida al mundo. De alguna forma nos viene a decir que en la nueva alianza se enraiza el nuevo árbol de la vida, se enraiza la nueva vida. Es decir, aquí Benedicto XVI contrapone el nuevo árbol de la vida al árbol de la vida del Edén, del Génesis, en el que de alguna forma pues bueno, trajo la desgracia a la humanidad, en el que, como dice San Pablo a los romanos, si por un hombre vino el pecado, por otro hombre vino la salvación. Bueno, pues el cáliz marrajo, de alguna forma, desde mi punto de vista, y elucubrando, puesto que en el libro de instrucciones, pues a mí me da la sensación de que nos viene a reconocer es eso, nos viene a recordar es eso. La gran alianza que Cristo, la segunda gran alianza que Dios hace con el hombre, y cómo de esa alianza surge una nueva vida, surge la posibilidad de tener una esperanza, como invoca el himno del Viernes Santo, se reza en la Iglesia: oh cruz, nuestra única esperanza. Pero claro, esto nos trae un problema desde mi punto de vista. Es que con lo que he dicho hasta ahora, el cáliz no tenía que salir donde sale. El cáliz tenía que salir el sábado santo, detrás de la soledad de los pobres, y tendríamos que quitar a la Veracruz, con lo cual pues tenemos un problema. Ya, tenemos un problema, ¿no? Porque de alguna forma el mensaje que la Veracruz nos transmite, y que a mí personalmente me encanta, se subsume de alguna forma en esta confluencia de cáliz y cruz, ¿no? Es el cruz, es decir, ese mensaje que en los oficios del Viernes Santo tantas veces se repite al cura, de mirar y ver el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo, venid y adorarle. La cruz, el Viernes Santo y Sábado Santo, es protagonista suprema de la Iglesia, tiene los mismos honores que tiene el Santísimo, es decir, el único día que ante la cruz, cuando pasamos ante ella, nos debemos de arrodillar, igual que nos arrodillamos ante el Santísimo cuando pasamos ante el Sagrario, en los otros 364 días. Bueno, yo siempre he dicho, muchos lo sabéis, que yo creo que la Cofradía de Marraja tenía que terminar sus procesiones con la Veracruz. La Veracruz es el último mensaje que tenía la Cofradía de Marraja a la ciudad. Es decir, hasta aquí hemos llegado nosotros, aquí nos terminamos, dejamos la historia aquí, con la cruz vacía, con la cruz, y diciendo que es el signo de oración y que en él depositamos nuestra esperanza, en el que algo creemos que va a pasar, lo sabemos que va a pasar, porque la historia es cíclica, lógicamente. Bueno, pero dicho eso, si no le buscamos un poco más, algo más, pues tenemos que quitar, deberíamos de quitar la Veracruz. La agonía se queda con un tercio menos, problemas que hacemos con los que salen el sábado por la tarde, ya, mal camino llevamos, ¿no? Bueno, y a mí es cierto que el hecho de que el cáliz vaya en la cabeza de la procesión, a mí sí me hace pensar en dos reflexiones. La primera es que cuando el cáliz sale el lunes santo, se abren las puertas y a las 9 sale por la rampa, lo que le estamos diciendo a la ciudad, lo que la Cofradía de Marraja dice a la ciudad, es que al igual que el racimo de uvas pierde su individualidad, las uvas pierden la individualidad para transformarse en vinos que con posterioridad serán, con la transubstanciación, se convertirán en la sangre de Cristo, pues de alguna forma que de la misma manera la procesión marraja es el producto de un montón, de una multitud de renuncias personales en el que la individualidad de la persona queda suprimida, y lo que importa es la colectividad, lo que importa es el grupo. El mensaje
que la cofradía Marraja tiene que ir dando el cáliz, llevando el cáliz en la cabeza, es que desfila una cofradía, y eso quiere decir que no desfilan personas, que no desfilan ideas, sino que desfilan un grupo de personas que tienen un credo común, que tienen una necesidad común. Unidad que, como muchas veces se ha dicho, no quiere decir unanimidad, unidad que quiere decir pues diferentes opiniones, diferentes estrategias, diferentes formas de entender lo accesorio, pero simultáneamente con la idea del respeto a la opinión distinta y con la idea de asumir como propia la decisión colectiva. De alguna forma eso lo representa el cáliz. Y también el cáliz tiene que representar necesariamente la comunión eclesial de la cofradía con la iglesia, porque la cofradía es iglesia, la cofradía es asociación pública de fieles, pero en la misma medida, por ser eso precisamente, es iglesia. Y tiene que también decir quien hoy procesiona es la iglesia católica. No procesiona un grupo de amigos que se han reunido para sacar una imagen muy bonita, tal, no. Sino quien procesiona es la iglesia. Y lógicamente de la consideración social que la iglesia tiene, pues todos somos responsables y la cofradía Marraja también la es. Y en la medida en que la cofradía Marraja tenga una actitud coherente entre lo que procesiona y lo que vive, le estaremos diciendo a la sociedad que la religión, que la iglesia católica merece la pena. Si procesionamos una cosa y vivimos y hacemos otra, pues la gente que nos vea dirá, esto no merece la pena, esto es mejor irse al hormiguero o yo qué sé, o al Sálvame, para que nos vamos a meter aquí dentro. Pero de alguna forma, en resumen, esos son los tres grandes símbolos, las tres grandes ideas que tiene que dar el cáliz. No sé cuánto tiempo he tardado, imagino que más de los 3 minutos. Pero bueno, no, pero es lo normal, es decir, tenemos que ver un poco el enfoque de cada uno. Es decir, los 3 minutos lo he dicho anecdóticamente porque evidentemente se trata de que todos podamos participar y 10 más 10 más 10 más de sus 40. Pero al margen de lo que puedan aportar, antes de que le haga una pregunta más directa a Pedro, a Ginés, está claro, aparte de la profundidad teológica que siempre tienen las intervenciones de José Lázaro, a mí me encanta, porque da un significado mucho más teológico. Yo me centro muchas veces en el aspecto más iconográfico, más iconológico, más de la historia del arte, más de ese aspecto visual que de la profundidad teológica. Y es evidente que todo lo que ha dicho es cierto. Yo le aporto eso, que es lo que ahora le preguntaré también a Pedro María, y es, hay agrupaciones, quizás de otras cofradías, que cuando va a salir su tercio, antes del sudario, sacan 21 penitentes que llevan lo que pillan, necesariamente no por orden y no necesariamente de una manera coherente, pero las procesiones marrajas, no solamente agrupación a agrupación llevan delante una serie de símbolos que tienen que ver con lo que procesionan, sino que la propia procesión marraja se abre, fijaos en el sentido profundo que le ha dado José Lázaro, se abre con el cáliz y con lo que acompaña. José Miguel está hablando también de la cruz procesional del antiguo convento dominico, de esa cruz reliquia, y al final, no sé si de una manera intencionada, de una manera casual o de una manera, no sé, inspirada por la divinidad, le hemos ido dando un sentido al comienzo de la procesión, que es ese compendio, ese prólogo, esa definición de lo que viene después, es decir, ese cáliz, que como tú dices es el símbolo de la pasión. Yo recordaba, al hilo de lo que tú decías, la prensa del año 72, ahora tengo aquí alguna fotocopia, solo habla de un hermano de honor muy llamativo y muy curioso que nombra la agrupación, hermano predilecto de la agrupación del Santo Cáliz. Pero en el 73, cuando ya sale como agrupación, precisamente hablaba, de lo que comentaba antes, habla de que la Semana Santa tiene 2 cálices: el cáliz de la Eucaristía, el cáliz californio, y el cáliz de la Pasión, que es el cáliz marrajo. Uno es un sentido, digamos, de institución de la Eucaristía, el otro es un cáliz que compendia el conjunto de la Pasión. Y en ese compendio, donde hay una cruz que nos recuerda a nuestro origen dominico, donde hay unas galas con el escudo marrajo, donde hay pues el cáliz como símbolo, al cáliz lo acompañan los evangelistas. No es algo intencionado desde el principio, es decir, el cáliz sale muchos años antes de que se incorporaran los evangelistas, pero realmente, a diferencia de otras procesiones donde, bueno, surgen en una parroquia y procesionan lo que hay en esa parroquia, y hay muchas procesiones en otras ciudades, ¿no?, que salen 30 crucificados en distintos días y tal. Cartagena hace un recorrido evangélico, ¿no? Y quizá por eso, Pedro, los evangelistas, cuando se le encargan en el 69 a Biot, le dan un contenido mucho mayor a ese prólogo de la pasión que supone la procesión marraja.
Buenas noches. Bueno, después de que José Miguel os quitara algunos talentos y que José Lázaro pusiera el cáliz en la calle, me comentan lo de los evangelistas y me lo comentas al hilo de la predicación. Es decir, es un elemento singular que tiene nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa es una predicación porque es una narración, es un relato. Yo creo que todos los elementos que han ido conformando y la han ido armando, y llegaremos al año 69 con los evangelistas, podemos entender que a veces son casuales o no. Es decir, lo que sí es verdad es que en los últimos 100 años se conforma la procesión marraja como un relato, como una narración. Es una cosa muy singular y que valoramos poco, yo creo, en Cartagena. No hay otra Semana Santa donde se haga un relato de la pasión. Nada, y además que se haga desde el punto de vista tan escrupuloso y tan didáctico como aquí se ha mostrado. Nosotros pensemos solamente en los 100 años, si nos vamos más para atrás, posiblemente esa visión singular de la Semana Santa y de las procesiones marrajas no es tan evidente. ¿Por qué? Porque dentro de ese relato a nosotros nos corresponde una parte de la pasión que es la que, andando los siglos, se constituyó en un Vía Crucis. Nosotros hacemos un Vía Crucis fundamentalmente el Viernes Santo, desde la mañana hasta la noche. Pero ese Vía Crucis se ha formado y en los últimos 100 años. Pensemos que en el siglo XVII es el Jesús en paso de la amargura con el Nazareno y el desclavamiento y el Santo Entierro. No sabemos si había mucho más, sí que Agustín ha investigado y sale el Calvario, pero pensemos, que antes hablaba de López Pinto, el hermano mayor José Miguel Méndez, y pensemos ese siglo de oro que arranca en los años 20 y llega hasta... Ahí se constituye todo. Y ese relato dice que es una predicación. A mí me vais a perdonar porque yo este año he sentido un poco de vergüenza y creo que nosotros aspiramos a una predicación, pero en Cartagena hoy por hoy ya no predicamos. No se asiste a una predicación porque el público que en ese relato, en esa narración constituida en Cartagena, configurada, esta consustancial, en ese relato donde en la madrugada hay unas procesiones que confluyen y que se van buscando y la madre busca al hijo, bueno, en el elemento capital es la trama urbana y la trama personal que lo asiste. Bueno, sabéis que este año la predicación era muy complicada hacerla o que el mensaje se recibiera por el tipo de público y carrera que se nos ha quedado formada. Pero bueno, en cualquier caso nosotros hacemos el Vía Crucis. Esa casualidad que yo decía de muchos elementos, no es casual que el descendimiento apareciera para ilustrar un poco la parte de Jesús es descendido y queda en manos de su Madre la Piedad, no es casualidad que el entierro se incorporara, no es casualidad la caída, no es casualidad el cirineo que acompaña a la Verónica, eso está buscado. Pero con el cáliz ocurre que aparece en el año 25, José Lázaro ha apuntado de pasar una cosa que yo llevaba para decir que es fundamental, que el cáliz sale para alumbrar la procesión marraja. No sé si pensó el hermano mayor de los cofrades toda la simbología que verdaderamente tiene y es edificante, ilustrativa y que nos ha mostrado José Lázaro, pero igual no, igual solamente querían buscar un elemento que formara un trono y que diera luz, porque el primer tercio eran los granaderos, luego el primer tercio de alumbrantes y el trono no cogía la luz hasta la procesión no cogía la luz hasta el primer trono, con lo cual es verdad que la función que tiene es de abrir. El cáliz, además, que es una predicación y que se completa la predicación con la presencia junto a él, acompañando el cáliz de los 4 evangelistas, es que no aparece hasta 40 años después de que salga el cáliz. Primeramente, en esa teoría que tenemos de conformar una procesión, hay 4 ángeles, 2 grupos de 4 ángeles que están en el trono, es decir, para nada aparecen los evangelistas. Pero es verdad que en estas casualidades que tiene la Semana Santa o las procesiones marrajas, que con gran virtuosismo hemos conformado de una manera perfecta, llega el año 69 y aparecen los ángeles. Yo creo que todo el mensaje del cáliz, de la pasión, todo el mensaje de los marrajos cuando procesionamos, cuando predicamos, que tristemente este año no hemos podido predicar, y yo creo que la Semana Santa se va jibarizando, se va haciendo cada vez más pequeña y más menor, con esa configuración que ponemos en la calle y con ese acompañamiento del público de la trama urbana, y eso es un tema que peligrosísimo porque no tenemos comparación con otra Semana Santa, es decir, y la falta de respeto que hay aquí no es comparable en ninguna Semana Santa, de Jumilla, Salamanca, donde vayas. Bueno, pues en esa configuración aparecen los evangelistas porque además, si el cáliz lleva el mensaje que ha expuesto José Lázaro brillantemente, los evangelistas es que te miran a la cara, cumplen la función de predicación,
cumplen la función de relato, y lo que está anunciando al público, a la derecha y a la izquierda, porque hay dos evangelistas que siempre te miran, es que lo que vas a ver es lo que ellos escribieron y recogieron, la pasión de Cristo. Es decir, no sé si por casualidad, porque José María Lara pensó que ese trono quedaría bien con cuatro evangelistas, o porque sesudamente con el capellán se reunió la Junta de Arte y dijeron, pum, vamos a poner 4 evangelistas, realmente el mensaje queda completado. Y no hay nada más bonito para las posiciones más rajas que se anuncie por los evangelistas lo que va a venir detrás. O sea, yo creo que es una... Lo que pasa es que no sé si muchas veces estos elementos son casuales. Y no me resisto a decir que yo salgo en el tercio del sepulcro, que es el elemento para mí, el tercio que tiene elementos más simbológicos, y nosotros llevamos una bandera preciosa con un escudo. Y no hay ningún tercio que lleve ninguna bandera. Claro, los sabios como José Lázaro y muchos más sabios, Agustín y demás, me explican. Ese es la bandera, el estandarte del caído, del yacente que va detrás. Pero yo no sé si Cleto San, cuando le puso una bandera, él razonó hasta ese extremo. Es decir, muchos elementos de nuestra configuración que han caído a plomo y son para mí maravillosos, como es la bandera del caído que le precede a su trono, pues muchas veces son casuales. Con lo cual, lo importante del mensaje de los evangelistas, pues que anuncian el relato que va a pasar. Y sobre todo, y el mensaje fundamental del cáliz, del trono, que ya ha dicho José Lázaro, es que le da luz. Pero no le da luz solamente que en el año 25 diéramos luz física con la incandescencia que López Pinto impulsó con el tendido por las calles y demás, no. Lo importante es que los evangelistas, el cáliz, está alumbrando el relato evangélico. Ahí José Lázaro lo diría, mejor palabra, no, la luz del evangelio. La luz del evangelio. Bueno, pues el cáliz significa un poco iluminar la luz del evangelio, que es lo que viene detrás. Y además nos interpela y nos lo dice directamente a la cara, si es que queremos escuchar lo que este año no todo el mundo quería escucharlo, a los que están presenciando la procesión. Que os pido por favor que no hablemos de espectadores, sino en todo caso de público, porque es triste pensar que al final nuestra Semana Santa quede como un espectáculo. No tenemos espectadores, tenemos público o personas que se acercan cada uno con su intención. Y perdonad por la extensión. ¿Y oye eso o no? No, muy bien, muy bien. De todas maneras, yo, antes de enfrentar a Pedro con Ginés, porque le podría preguntarle a Ginés, precisamente para llevarle la contraria a Pedro, diría aquello de que si por un justo no salvaría Sodoma y Gomorra. Es decir, que no sé si todos los espectadores públicos, o como lo quieras llamar, estaban pendientes de la procesión o de lo bueno que estaba la cena que le ponían en el restaurante, pero con que uno hubiera servido para que lo lleváramos por el buen camino, pues a lo mejor habría que salvar Sodoma y Gomorra, que es lo que se ha convertido en alguna calle de Cartagena. Y evidentemente voy a poner otro matiz, y ahora ya vuelvo otra vez al relato argumental y le pregunto a Ginés, otro matiz importante que estáis diciendo. Es evidente, lo tenía también apuntado José Miguel, que me ha dicho, luego lo digo, porque claro, como lo he cortado, era la parte de... No soy el único que ha hablado 10 minutos. No. No soy el único que me ha señalado. Los enseñaste. He dicho José Ha marcado el camino. Porque Lázaro se ha adelantado y lo ha dicho. Se ha adelantado para que no se lo dijera. Vale, pero eso lo iba a decir. Señalado. Vale, mil perdones. Que quede claro. Pero daros cuenta, digo que lo tenía también apuntado porque lo estaba viendo en el papel, el sentido del trono. Yo simplemente, y lo dejo encima de la mesa, o sea, sacar un trono en el sitio donde salía el cáliz era necesario. Que fuera un cáliz en ese trono o no, ya era otra cosa. Y en el 25 ya tenía escudo la cofradía. Podía haber hecho como los primos de la calle del Aire, que han puesto un escudo allí y tenéis que ver las fotos de la linterna antigua que sacaban, que aquello parecía la verbena de la paloma. Bueno, volviendo al relato, daros cuenta de que Pedro ponía el acento en qué sentido tiene predicar a un público, a unos espectadores, a una ciudadanía que no está pendiente de lo que es el sentido de la procesión, pero realmente al margen de ese origen dominico, el lema de los dominicos era predicar, bendecir, orar, predicar, bendecir, laudare, predicare, benedicere. Al margen de ese origen dominico que nos lleva a predicar la pasión en la calle, la Iglesia hoy día nos dice, creo, que no nos quedemos en los templos, que salgamos a la calle. Lo ha dicho el Papa Francisco no hace mucho, es decir, que no nos dejemos encerrar en las iglesias. Y yo creo que es importante el que las procesiones recuperen ese sentido de testimonio, ese sentido de potencia del católico que sale a la calle. Completamente de acuerdo. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me toca hablar de la fe.
Como ha dicho Pedro, como se ha comentado aquí, pues las procesiones son una especie de un símbolo, el Santo Cáliz. Los cristianos necesitamos trasladar la fe que poseemos y que hemos recibido de nuestros antepasados hacia las nuevas generaciones que nos van a seguir. La fe, no se oye muy bien, pero la fe es algo intangible que no se puede ver ni tocar por sí misma, pero sin embargo, para poner de relieve la importancia en la vida de los creyentes, porque yo creo que todos los aquí presentes somos creyentes, quisiera detenerme en 3 términos que San Pablo utiliza y que yo personalmente viví muy de cerca en el mes de julio, en el mes de agosto del año 2011, como ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, que tuve la suerte de participar a través del arzobispado castrense. Y tuve la suerte y la gran dicha porque pude estar al lado del Papa en varias ocasiones, del Papa Benedicto XVI por aquel entonces, y pude comprobar cómo esa multitud de criaturas, de chicos y chicas venidos de todas las partes del mundo, vivían esa unión, esa confraternización y pensaban en Cristo, en Jesucristo. Y me gustó mucho el lema que habían puesto a esa Jornada Mundial de la Juventud: arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Pues debemos tener muy claro que, expresando nuestra fe públicamente, ejercemos un derecho ciudadano que brota de la libertad religiosa en un país libre. No es ningún privilegio que nos concede la autoridad pública, eso lo debemos de tener muy claro. Es un derecho que ejercemos de manera civilizada y ciudadana, como buenos ciudadanos. La religión y sus expresiones no son algo que deba ser simplemente tolerado, sino respetado, como libre expresión de quienes profesan esa fe en el marco de una convivencia plural y por tanto favorecido por quienes deben tutelar el bien común de los ciudadanos. La religión que uno libremente profesa debe empapar la convivencia, respetando a quienes no piensan así, pero no impidiendo que los que así piensan proyecten su fe en la calle, en la vida pública, en la política, en la educación, en todos los ámbitos de la vida. El que es creyente no debe actuar como si no lo fuera. Eso debemos de tenerlo muy presente. Debe notarse que lo es y debe defender una visión creyente de la vida allá donde se encuentre. No se trata de defender un Estado confesional, pero no hemos de permitir que se imponga un Estado confesionalmente laicista y ateo en una sociedad donde hay creyentes y donde esos creyentes nadan en la abundancia. Somos aún mayor que los no creyentes y los ateos. Por eso, queridos amigos del Santo Cáliz y hermanos de la agrupación, independientemente de las procesiones en las que todos los cofrades y procesionistas expresamos nuestro fervor y devoción hacia unas imágenes a las que con todo el cariño del mundo, el fervor y la devoción acompañamos durante la Semana Santa por las calles y plazas de Cartagena, celebro también esa prudente, por así decirlo, creatividad de una serie de iniciativas que se ponen de manifiesto a lo largo de la Semana Santa. Por ejemplo, los adornos de los balcones y las fachadas, los cantos de la Sade Popular Cartagenera en la recogida de nuestras vírgenes, esa masa de personas que acompañan el Lunes Santo a la Santísima Virgen de la Piedad en oración y suplicándole y pidiéndole que les ayude, como promesa, acompañar al Santísimo por las calles de Cartagena en la festividad del Corpus Christi en el mes de junio. En fin, son demostraciones de fe que nunca debemos perder y sí transmitir a las futuras generaciones. Acordémonos también, por ejemplo, la experiencia de fe del apóstol Tomás, que nos describe el Evangelio. Los evangelistas que muy bien, como se ha comentado aquí, aparecen en el trono del Santo Cáliz, que a mí me parece genial que los 4 evangelistas aparezcan en el Santo Cáliz, porque dan a entender que toda la vida de Jesucristo está reseñada en esos libros, en esas escrituras de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Está claro que también nosotros quisiéramos poder ver a Jesús, a ese Jesús nazareno que portando la cruz a cuestas va camino del Calvario. Ese nazareno con el que quisiéramos poder hablar,
quisiéramos sentirlo más cerca y notar su presencia. A veces nos alejamos lamentablemente. Muchas veces tenemos que aprender a ver y a encontrar a Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, y, ¿por qué no?, reconocer y servir a Jesús también en los pobres y en los enfermos, en los hermanos que están en dificultad y necesitan ayuda, en esas personas acogidas en la Fundación Marraja, y a las que debiéramos prestar atención todos los marrajos, absolutamente todos los marrajos. ¿Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la fuerza de la fe que se expresa en la caridad? Pues en fin, solamente quería deciros que Cristo no es un bien para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos que compartir con todos los demás. No nos lo guardemos para nosotros. Compartámoslo con nuestros hermanos que tenemos al lado, y a lo mejor con las personas más necesitadas, que esa ayuda que le podamos proporcionar, independientemente de las procesiones, que lo hagamos, siempre pensando en Cristo, y que veamos a esos pobres y la gente que pasa hambre. Ahora mismo lo que estamos viendo con las personas que están perdiendo su hogar y están abandonando sus países, que les ayudemos, que estemos con ellos, y que sobre todo que demostremos nuestra fe en Cristo y sobre todo nuestra ayuda al hermano necesitado. Eso es fundamental. Pues muchas gracias. No sé si esto abierto así. Casi. He tenido Que correr, para que no le dijera nada. no, he tenido que pinchar allí para que tú también hablaras de eso. No, la verdad que si os dais cuenta... Que no, de verdad, esto va a quedar para la historia. Están grabando. De todas maneras, esos que dicen que si tú eras puro y tal cuando eras hermano mayor, eso no han visto a José María de Lara en la puerta de la iglesia, que creo que fue quien inventó la puerta de la iglesia, y decir, este no sale porque no me gusta cómo vestir. Eso también existe en la cofradía. Hay muchas leyendas negras por ahí. Sí, no, pero luego dicen y no saben un poquito de leyendas negras por ahí. Agustín, yo he visto en la salida de un sábado santo, al principio de la época que salíamos por primera vez un sábado santo en la agrupación de las Santas Mujeres desde Santa María, y don José María de Lara estaba en la puerta, en el dintel de la puerta de Santa María, y cuando tres chicas con los cojines iban a salir a empezar la rampa, don José María de Lara se les queda mirando y dice, ¿eso qué es? Las pobres chiquillas se quedaron, no sabían qué contestar. Dice, media vuelta para adentro, porque eso no sale en la procesión esta tarde. Y no salió en la procesión. Y después, claro, cogimos a don José María de Lara y dice, ¿pero qué ha pasado, don José María? Dice, que eso no sale. He dicho yo que no sale y no sale. Y era una corona, un clavo y una esponja. Y dijo que no salía. El sábado santo, con las Santas Mujeres. Fíjate si nos queda para que veas que luego te digan que luego era... Así se construye la historia. Así se construye la historia. Se pasa lo del escudo del Cádiz, lo de la Efectivamente, no. Si os dais cuenta, aunque hemos hablado un poco de la simbología, hemos hablado un poco de la parte, de la dimensión teológica, del sentido de la procesión, de que nos demos cuenta cuando vemos el trono de la agrupación, porque hemos centrado en el trono, pero los penitentes van delante abriendo paso a ese trono, ¿no? Que todo tiene un sentido, todo tiene un significado, no sale porque sí, no sale y ya está, y a ver si pasan ya esto y entran los siguientes, o a ver si van bien marcando la curva o si no van bien marcando la curva, todo tiene un... Pero si os dais cuenta, por lo que estábamos yendo ya es a que esta Semana Santa, desde hace 50 años cuando se fundó la agrupación del Santo Cáliz, pues ha cambiado en muchos sentidos, ha cambiado en ese contexto urbano de la ciudad, evidentemente, y de las personas que se ponen a ver la procesión, pero también habrá cambiado en más cosas, ¿no? Todos los que estáis aquí, que sois también de esa nueva generación de marrajos que se incorpora ahora a la Semana Santa, seguro que recordáis, ya bromas al margen, recordáis, pues no sé, evidentemente la Semana Santa del 72 probablemente no mucho, pero de cómo era aquella Semana Santa en comparación con esta, ¿no? No sé si tenéis alguna otra, que me ha hecho una magnífica. Hombre, vamos a ver, está claro que la Semana Santa de hoy no es la misma de hace 50 años, eso es evidente. Y no es la misma, hombre, en líneas generales sí, pero evoluciona mucho. En el punto de vista, desde el aspecto estético, por ejemplo,
Yo hay algo que he repetido en muchas ocasiones y es que durante todos los años se van haciendo reformas, se van haciendo innovaciones, se van haciendo restauraciones que en principio pasan desapercibidas en el público que está viendo la procesión, que no percibe que se haya hecho una reforma en un trono o que se haya hecho una reforma en un achote o se haya estrenado vestuario, pero que ese tipo de reformas a lo largo del tiempo nos permitirían ver, si viéramos un vídeo ahora mismo de las procesiones del año 72 y de las de este año, veríamos la diferencia fundamental que hay en lo que se refiere al aspecto estético, ¿eh? En otros aspectos lo podríamos ver también. Yo, por ejemplo, se me venía hablando, cuando Pedro María hablaba del público y de lo que hemos visto este año, que lamentablemente yo también lo he visto, y en fin, es lamentable, yo recordaba un año que don José María de Lara estaba de hermano mayor, y recuerdo que cambió el horario de la procesión del encuentro, la atrasó para desanimar a los que se quedaban durante toda la noche para ver la procesión de la madrugada, con el fin de que el público que fuera al encuentro fuera porque realmente quería asistir al encuentro y porque esas personas que se quedaban trasnochando rompían sillas y hacían barbaridades en la carrera de la procesión. O sea, que quiero decir esto porque sobre ese tema del horario de las procesiones de la madrugada hemos dado bandazos en la cofradía y hemos ido desde el amanecer, volvemos a las 5 de la mañana, en fin, no hemos tenido un criterio uniforme a lo largo del tiempo. Y yo pongo esa anécdota de José María de Lara, que la recuerdo, que él cambió a la vista de los incidentes que se ocasionaban con motivo de la gente que se quedaba a verla, ¿no? Sin embargo, yo te voy a comentar una cosa. En las retransmisiones que he hecho este año a través de la televisión, las personas que me ayudaban y yo les ayudaba a ellos, en las retransmisiones me decían, dice, habéis hecho muy bien que la procesión del encuentro no salga tan tarde, porque hay un lapso de tiempo, sin embargo, que la gente pues se va a dormir y después a lo mejor le da pereza. Claro, son variaciones, de todas maneras son opiniones, pero había gente que estaba de acuerdo y dice, yo es que prefiero que en el momento que se recoja la procesión del silencio y que aparezcan los judíos y los granaderos, otra vez vuelve la procesión barraja y que no haya mucha dilación de tiempo entre una cosa y otra, porque después nos vamos a dormir y a ver quién es el guapo que se levanta o si después le cuesta, ¿eh? Pero en fin, hay opiniones sobre todo para todos los gustos. Yo, como habéis hablado de que ha cambiado en 50 años, yo vuelvo, un tema ya lo he comentado y otro tema lo voy a comentar, porque tiene relación con el cambio de horario y demás, y cuando hablamos de salir a las 8:30, a las 9, vamos a ver, yo llevo años, a lo mejor estoy diciendo la misma tontería muchos años, pero llevo años diciendo de que el problema de la Semana Santa es la despoblación y el desierto que se ha convertido en la ciudad. Es decir, no hay otro tema. Cuando mi abuelo tenía una tienda, yo vivía en Los Dolores. Como vivo ahora en Santa Ana, y yo bajaba a la tienda de mi abuelo con mis primos a ver la procesión, porque mi abuelo tenía la tienda en la calle de Caridad. Es decir, el problema de la madrugada no es que la gente se vaya o se quede, es que los que están ahí se tienen que ir porque no viven en la ciudad. Cuando en la calle Serreta de Caridad vivían 300 familias, no hacía falta que viniera yo de Santa Ana a ver la procesión. La familia que venía de viaje iba a ir a casa de su padre, a la Serreta, y bajaban, no iban al encuentro, bajaban a la madrugada, cada uno bajaba en el momento que quería ver la procesión y a seguirla. Es decir, Cartagena la Semana Santa sufriremos mientras que no se pueble el recorrido por donde discurre y donde se vive. Porque también lo he escrito, todos los que han hecho la Semana Santa vivían en la Cuesta de la Villa, en la calle del Duque, en la calle Montanaro, todos los que han hecho la Semana Santa. ¿Por qué? Porque la Semana Santa pasaba por su puerta. No, te podía gustar el fútbol, pero es que todos los días pasaba tu Semana Santa, entonces al final te aficionabas. Y todos los que estáis aquí, mis padres vivían allí en el recorrido de la Semana Santa. Y lo segundo es el tema que apunta antes, de que ha cambiado en 50 años. Yo no sé qué pasa en esta ciudad y en Cartagena, cómo se ha podido perder el respeto de tal manera a la Semana Santa. Creo que quien ha perdido primero el respeto, bueno, no el respeto, quien no le ha dado su lugar a la Semana Santa en los últimos años es la propia autoridad municipal. Es decir, no nos consideran un valor. Nosotros tenemos un valor cristiano, pero tenemos un valor cultural, turístico, pues ni siquiera consideran esa parte de valor que a nosotros no nos afecta, como ese valor turístico, cultural sí, pero turístico menos. Es decir, yo creo lo que ha pasado en 50 años es que no se respeta. Acordaros la procesión del silencio de hace 40 años. Se apagaban todas las luces.
¿Qué cuesta hoy que se apaguen las luces de la procesión del silencio? Ni a gorrazos. A algunos establecimientos, antes la gente estaba pendiente y dejaba su casa a la guardia, dejaba su establecimiento a la guardia para pagar. Yo creo que esas son dos cosas que afectan a la Semana Santa de estos 50 años. La despoblación, que ha quitado muchísimo chance a la Semana Santa, y luego el tema del respeto, que si no se nos consideran, pues nos pasó cuando la madrugada del Cáliz, la madrugada del Cáliz, el ayuntamiento no tardó, la alcaldesa nunca reconoció que iba a tener un problema. Cosa que en otras ciudades, bueno, la alcaldesa no tenía por qué dimitir, pero por lo menos reconocer que no estuvo a la altura de las circunstancias. Esas son las dos cosas que yo creo que han cambiado en 50 y otras muchas. Bueno, y hablando, yo voy a tocar otro aspecto que ha cambiado, yo creo que cambia para mal. Yo creo que uno de los problemas que tiene la Semana Santa cartagenera es que siempre el fruto de los adelantos técnicos o del ingenio de los cofrades en los últimos 50 o 60 años. Es decir, si pensamos ahora por un momento cuántas cosas se procesionan en Semana Santa que tengan más de 100 años de antigüedad, nos encontramos que apenas nos llegan a los dedos de una mano. Como la túnica del prendimiento, la corona de San Juan, la cruz reliquia, la cabeza de Marco, y yo no sé si hay alguna más. Yo no sé si hay alguna más me imagino, pero muchas más no hay. Es decir, la Semana Santa que ponemos cada año en la calle es el fruto de las innovaciones de los últimos 50 años. Si pensamos, por ejemplo, en los achotes, pues como de repente se puso de moda los achotes LED, pues todos los achotes hubo que cambiarlo, hubo que corregirlo, para que todos fueran LED. Es decir, lo lógico es que si se hace un achote nuevo, pues se recurre a la tecnología imperante en el momento en el que se hace el achote. Pero en otros sitios de España, si se tienen piezas valiosas, antiguas, pues a nadie se le ocurre cambiarlas. Yo les pongo un ejemplo en relación con los achotes del sepulcro. Cuando a mí los achotes del sepulcro me encantan, son como eran en el año 45, y a mí me parece un acierto. Y creo que mientras queden pilas y bombillas no deben cambiarse. En el momento en que no existan pilas de pitaca o existan bombillas de resistencia, pues habrá de cambiarlo, evidentemente. Mientras existan, yo no los cambio. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Si yo tuviera un reloj que no tengo, pero que me gustaría tener, un reloj de pared bonito, de cuerda, que posiblemente atrasaría unos minutos al cabo del día, y alguien me dijera que por qué no le cambio la maquinaria de dentro del reloj y le pongo una de cuarzo que va a ir al segundo y no va a perder ni un segundo al día, yo le diría que es un disparate. Y seguro estamos de acuerdo todos en que eso es un disparate. Pues eso es lo que hemos hecho con la Semana Santa de Cartagena, con los enseres de la Semana Santa de Cartagena. Hemos cambiado cosas de un valor histórico antiguo por cosas de nueva factura que en la inmensa mayoría de los casos son de una calidad muy inferior a la que vienen a sustituir. Y esa es la filosofía también que un poco, yo por lo menos lo que es la percepción que yo tengo, no sé si soy un poco negativo en este aspecto, de que las directivas de agrupaciones tienen un anhelo tremendo por hacer innovaciones y por dejar su sello de paso por la agrupación, cuando lo mejor lo que hay que hacer es mantener lo antiguo. Yo creo que, por ejemplo, las dos grandes, en materia de bordados, por ejemplo, cuántos bordados se han hecho para sustituir a otros bordados, y el que sustituye es de una peor calidad que el que venía a sustituir. El que se cambió era de oro o plata y el nuevo es de canutillo de ese inmunizado que no deja de ser un plástico dorado, vamos a ser claros, no deja de ser un plástico dorado. Eso en otros sitios como Sevilla a lo mejor impensable. Y la operación que hizo el Medinaceli cuando restauró la túnica del Medinaceli, y le costó restaurarla más de lo que le habría costado una nueva bordada desde cero, posiblemente le costaba más, pero ¿qué hacen entonces con la antigua? ¿La meten en el fondo de un cajón a que se la coman los gusanos? Pues bueno, pues quizá eso sea. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la Semana de Cartagena, que Félix Faura cuando hizo el pregón lo decía como una virtud, como diciendo el empuje que había tenido toda la actividad pues, de bazán, de refinería, de esto, de lo otro, toda la actividad industrial, técnica de alguna forma, todo lo que había estado al servicio de la Semana Santa. Y es verdad, eso es verdad. Pero también hay que decir que gracias a esa inmensa actividad que se ha tenido, pues lo que se hace es que cada vez tenemos una Semana Santa de los últimos 60 años. Y por lo menos me da un poco de pena, porque cuando veo en Sevilla salir gente con un cirio en la mano de 1 metro y no se plantean cambiar el cirio, el año siguiente vuelven a salir con otro cirio de 1 metro, pues creo que es un poco también la esencia de la Semana Santa. Yo voy a romper un poquito la lanza en favor de otras mejoras que se han producido en estos 50 años. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era hermano mayor Pedro Fernández Flores, que en paz descanse, me dijo un día, y de Ginés, te voy a decir una cosa, sacar las procesiones a la calle es una loable labor, pero
esa función que hacemos los marrajos tenemos que complementarla. ¿Y cómo la complementamos? Con la vida social, con la caridad, con la vida social, con ayudar a las otras personas necesitadas. Y yo lo veo que la Fundación Marraja, la Casa Hogar Betania, cuando era la Casa Hogar Betania, esta ayuda a los viejecitos, que a veces yo, como estoy viendo también, como otras personas mayores están viviendo con familiares, pero que si no los tuviera porque no van a verlos prácticamente a la residencia donde se encuentran, lamentablemente. Pues esa labor social que está haciendo la Cofradía Marraja con esas personas que necesitan ayuda en los últimos años de su vida, eso es fundamental. Como también he visto fundamentalmente en estos 50 años la entrada de la mujer en la Semana Santa. La mujer ha sido un baluarte que antes estaba no prohibido, pero estaba como escondido, y sin embargo poco a poco, con el transcurso de los años, la mujer ha ido cogiendo un auge importante y una labor importantísima dentro de las cofradías y agrupaciones de Semana Santa, ocupando cargos directivos de las agrupaciones, incluso, como estamos viendo últimamente, que cargo una hermana mayor, la primera hermana mayor electa en el seno de la Semana Santa cartagenera. O sea que hay aspectos de las procesiones, pero también hay otros aspectos paralelos a las procesiones, y es la labor social de las cofradías. Al hilo de lo que estabais planteando, me comentaba José Miguel una cosa que creo que no solamente hemos sustituido nuestro patrimonio, sino que hemos sido injustos, en cierto modo, con la historia de nuestro patrimonio. Y ponías un ejemplo que creo que viene muy a colación, precisamente pues, con esa innovación eléctrica que hablaba, Sí. y con ese... Hombre, yo es que sí. me he referido, al hablar del escudo de la cofradía, me he referido al hermano mayor, a don José López Pinto Iberizo, como el que fue el impulsor realmente de que la cofradía tenga el título de real, fue el que hizo que se hiciera el diseño del actual escudo de la cofradía, y yo quería añadir algo más a este tema, que además lo expuso Pedro Fernández en la presentación de la revista El Cáliz el año anterior a mí, en el año 2011. Allí Pedro Fernández, su argumento era el explicar la razón de ser del trono del Cáliz, es decir, por qué existe el trono del Cáliz, lo que siempre fue el carro bocina en la cofradía Marraja. Y él se remontaba a cuando las procesiones se iluminaban con el alumbrado público, que lo hacían con un cable que se enganchaba y que se llevaba al trono, y del trono se pasaba al tercio que le seguía. Pero mira por dónde, don José López Pinto, además de general de artillería, pues era un hombre inquieto y un hombre interesado en los temas de electricidad, y fue el que inventó el doble sistema de cables. ¿Por qué? Pues porque con un solo cable, cuando se desconectaba de un punto para conectar con el siguiente, se producía un apagón, con lo cual durante un tramo de la procesión iba apagada. Eso se evitó con el doble cable que inventó don José López Pinto. Gracias a eso, a partir de ese momento, la procesión no se apagaba durante todo el recorrido. Y seguían teniendo el principio de la procesión, que ya lo ha dicho también Pedro María Fernández, lo de los granaderos y el primer tercio, que no llevaban luz porque no existía ningún trono en el que pudieran enganchar los cables y el machete para poder conectar la luz. Y eso fue lo que propició el que en 1925 pues don Juan Antonio Gómez Quiles encargara el trono del Cáliz. Quiere decir que la razón de ser de este trono del Cáliz, que era el carro bocina, era precisamente el avance que se produjo en las procesiones de Cartagena, de que podían ir completamente iluminadas con alumbrado público. Y lo podían hacer sin apagones de ningún tipo gracias a ese invento de don José López Pinto. Quiero decir esto, que a este hermano mayor le debemos, como he dicho, el escudo, le debemos el título de real, le debemos este avance tecnológico que fue además no solo para la cofradía Marraja, sino para todas las procesiones de Cartagena,
Le debemos quizás porque el paso acompasado que llevamos en los tercios ahora mismo y que en muchas ocasiones se ha dicho que es fruto del carácter militar de Cartagena, cuando no, cuando ese caminar acompasado probablemente es fruto de los cables que obligaban a seguir un paso determinado, no a que cada uno fuera a su aire. Quiero decir esto de que don José López Pinto, creo que, y además, bueno, también decía Pedro Fernández en su intervención aquí, hablaba de que a él también le debemos el artillado de las baterías de costa que hay por toda Cartagena y que están abandonadas. Estamos, por tanto, ante un gran hermano mayor que don José López Pinto, pues, hombre, yo lo que lamento es que en un momento determinado, unos políticos, determinados políticos, les faltara tiempo para quitar su nombre a una plaza y quitar su busto en la misma plaza. Yo realmente eso no lo entendí nunca y yo incluso creo que, igual que en la cofradía, tenemos ahora mismo una pintura, un cuadro de pintura de don Juan Muñoz Delgado en Bretau, una reproducción de una pintura de Julio Romero de Torres de don Juan Antonio Gómez Quiles en las sedes, pues yo le sugeriría al hermano mayor Marrajo que solicite al ayuntamiento el busto de don José López Pinto y que lo coloquemos en un lugar digno en nuestra cofradía, puesto que creemos que se lo merece como marrajo y como cartagenero. Que los políticos hagan lo que hayan hecho eso, pero que creo que la cofradía marraja podría tener un lugar privilegiado porque se lo merece. Muy bien, pues interesante propuesta que conocía y por eso le he pedido a José Miguel que nos la trajera la evaluación. Llevamos una hora, que dicen que es el tope máximo de poder hablar sin que la gente empiece a bostezar, cosa que gracias a Dios no se ve porque hay mascarillas y si bostecéis no nos vamos a enterar. Pero no sé si deberíamos de ir pensando en hacer un último turno en el que dijáis lo que os apetece, lo que habéis sacado como conclusión, lo que queréis que dirigir antes de que el presidente y el hermano mayor nos den la bendición apostólica. Bueno, pues yo la verdad es que me ha ilustrado bastante todas las intervenciones que he tenido aquí, mucho. Quiero recalcar, que quede claro, porque celebramos el 50 aniversario, de la importancia de que casual o buscado el mensaje que refleja el trono del Santo Cáliz. Es decir, muchas veces pensamos que como el trono no tiene de 4 por 3 metros, es un trono que no es importante. Yo creo que casual o buscado, en el año 69 se completa el mensaje del Vía Crucis, el mensaje del rato y la predicación que realiza la cofradía. ¿Por qué? Porque lo encabeza verdaderamente la luz y la luz del Evangelio. Y no quedarnos solamente, como yo he dicho al principio de David, que no quiero que sea, como ha dicho José Miguel, el cáliz fue un recurso técnico, pero devino en una manifestación de un credo y de una afirmación de un principio, de unos principios, de un propósito fundamental para la cofradía. Y luego, por alusiones, perdonad, como ha dicho Ginés, yo reconozco que el avance más importante de la cofradía en los últimos 50 años es la Fundación Marraja. No hay otra cosa que se pueda parangonar, y incluyo mi Cristo del Expolio, a ese avance. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos de predicar es dar trigo. Y nosotros tenemos que hacer un relato práctico. Y la cofradía, de la mano de José Miguel Méndez, que yo creo que no se apondera bastante, a José Miguel yo creo que sí, porque la labor es inabarcable, pero no se apondera tanto la importancia de lo que él impulsó con la Fundación Marraja. Creo que eso es lo más capital que tiene, porque la cofradía se puso a practicar, y a practicar de una manera, yo tengo que decirlo, el presupuesto de la Fundación es mayor que el presupuesto de la cofradía Marraja prácticamente. Nosotros tenemos 8 empleados. La cofradía Marraja, los marrajos, damos trabajo a 8 personas en Cartagena. No sé qué cofradía tiene empleado a 8 personas. Es decir, no solamente la labor social, sino la labor de ser un vehículo social, una institución social de caridad que cumple un propósito y sobre todo que reafirma una fe como no se reafirma de otra manera por ninguna cofradía, me imagino que en Murcia, porque no conozco otras realidades sociales, de atención sociales como la nuestra. Con lo cual creo que el mayor avance es de José Miguel y de la Fundación, que de su mano llegó.
Bueno, yo voy a aprovechar para comentar una cosa que encontré al hilo de preparar un poco lo de hoy. Buscando sobre el tema del cáliz me encontré en internet, donde se encuentran todas las cosas, con una publicación que existe en el Seminario Mayor de Vigo, que dice así, se llama La Venerable Orden Tercera de Penitencia de Nuestro Padre San Francisco de la ciudad de Cartagena en el pleito y en la segunda instancia con la Cofradía de Jesús Nazareno, cita tal, sobre el primer lugar en los entierros de los hermanos de la Luna. Como muchos sabéis, existió en 1684 una disputa entre la Orden Tercera Franciscana y los cofrades de Jesús Nazareno sobre quién tenía que ir delante en los entierros de aquellos hermanos que eran de ambas instituciones. La Orden Tercera Franciscana era una orden secular, eran de seglares, no eran frailes. Bueno, pues ahí se lió y pues se pelearon en la primera instancia, le dieron la razón a la cofradía en lo que sería el obispado de Cartagena, y la Orden Tercera Franciscana recurrió en Madrid pues, a la autoridad eclesiástica a nivel nacional. Se sabía que existía, que esa segunda instancia había existido, pero en Cartagena, incluso con Vicente Montojo, nadie tenía conocimiento de ese documento. Ese documento es una publicación que se hizo en 1691 y que existen dos ejemplares en España. Uno está en la Biblioteca Nacional de Cádiz y otro está en el Seminario Mayor de Vigo, que Instituto Teológico San José de Vigo se llama. Bueno, lo pedí, se lo cambié a hablar, entrar en contacto con ellos, lo conseguí, tengo un ejemplar que está también, que le da una copia al archivo de la cofradía, y solamente cuento toda esta historia por referir una cosa que dice, que yo cuando lo leí pues me llamó mucho la atención. Y lo que dice textualmente, dice, hablando de, bueno, ahí la gran pelea que tenían en el fondo era quién podía ir con cruz en las procesiones y en los entierros y quién tenía que ir con estandarte. La norma era que las cofradías llevaban estandarte y las órdenes religiosas cruz. Y de hecho la orden tercera se le dice que tiene que llevar estandarte porque no se le considera orden religiosa, porque no vive conventualmente. Bueno, pues en ese rifirrafe dice en un momento dado la orden tercera, dice, cruz de madera, como lo es la de la orden tercera, en la espiga corta, en los brazos muy extensa, con dos efigies hechuras de pincel, de Cristo, Salvador nuestro crucificado la una, y de María Santísima en su dolorosa soledad la otra. Y pregunta, ¿es cruz parroquial? Dice, los niños expósitos la llevan en los entierros, aquí en Murcia una cruz de segero. Yo al leerlo, pues francamente estaba dándome la sensación que leía la descripción de la cruz reliquia. No sé si a partir de ella pues las conjeturas pueden morir las que se quieran. Si es que había muchas cruces de ese tipo en aquel tiempo, si es que la cruz había sido primero franciscana y luego se la quedaron los dominicos y luego le pusieron los escudos, ya no se sabe. Pero bueno, a mí por lo menos me llamó mucho la atención el leer esa descripción de la cruz sobre la que un poco se estaba dirimiendo la cuestión y que coincidía plenamente con la descripción con la cruz que conocemos, la cruz del Santo Cáliz. Documento que podremos estudiar a partir de hoy, porque todos sabíamos de la primera instancia, conocíamos el documento de la primera instancia, pero José Lázaro ha aportado hoy a la cofradía de esa segunda instancia, nos toca estudiarlo a partir de ahora. José Miguel. Bueno, yo realmente comentar que el cáliz tiene 50 años, pero que su historia, por lo que hemos visto, se remonta a casi 100, ¿no? El cáliz pues, se construyó en el año 1925, quiere decir que dentro de muy poco tendrá 100 años. Tiene también la cruz reliquia, mediados del siglo XVII. En fin, la fundación del cáliz, he leído el documento este que ha sacado Agustín, yo no lo conocía, pero aquí lo que veo es que se nombra presidente del cáliz a Fermín Díaz Roca. Bueno, Fermín Díaz Roca, por cierto, también primer presidente del cáliz y el impulsor y el creador de las fiestas de la Cruz de Mayo, que ahora en Cartagena se ha convertido en un acontecimiento súper popular, ¿no? Pero que esto empezó con Fermín Díaz Roca y su olla de michirones allí en Bretao, ¿eh? Así empezó. Y que porque lo que es la fundación de la agrupación del cáliz, yo por lo menos la recuerdo, esto fue el nombramiento de presidente en una junta de mesa del primer presidente. La constitución yo la recuerdo que fue, quiero recordar, en un cabildo de las yemas que se hizo en la Casa de Misericordia. En aquellos tiempos, bueno, yo he asistido a cabildos desde don Antonio Ramos Carratalá en la calle Mayor, donde cabíamos, y era un bajo pequeño, pero curiosamente cabíamos, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Después, cuando llegó don José María de Lara, pues el primero me parece que fue en el Gran Hotel, en la
última planta del Gran Hotel, en donde recuerdo que le dio, quiero recordar, una batuta a Juan Lanzón, que era el director de la masa coral Tomás Luis de Victoria, porque habían interpretado el Orlando di Lasso por primera vez, y era un cabildo errante. Cada año, me acuerdo que teníamos que pasar por la cofradía el Jueves Santo por la mañana para ver dónde se celebraba ese año el cabildo. Y este se celebró, quiero recordar, en la Casa de Misericordia, y recuerdo a don José María de Lara decir allí: los jóvenes que están sacando, que salen con el cáliz, me han pedido que quieren constituirse en agrupación. Lo dijo con ese énfasis que él ponía en su expresión cuando decía las cosas, y a mí me parece una magnífica idea, y aquello se cerró con un aplauso, como cualquier propuesta que José María de Lara hiciera, como era de suponer, y allí quedó constituida la agrupación. Hoy en día eso sería impensable, o sea, hoy nadie se le ocurre pensar que en un cabildo vamos a acordar nada, y mucho menos crear una agrupación, pero en aquellos tiempos esto era lo más natural del mundo y no pasaba nada, y de hecho, bueno, pues fíjate lo que ha dado de sí ese acuerdo en aquel cabildo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que yo quería comentar, como esto de que es una agrupación que solo tiene 50 años, pero que tiene una historia muy dilatada e intensa, ¿no? Nada más. Yo quiero agradecer al presidente y a la junta directiva de la agrupación el haberme permitido formar parte de esta mesa con estos cuatro maravillosos compañeros que tengo aquí, el coordinador de la mesa, Pedro, José Miguel y José Lázaro. Y por supuesto desearos toda la felicidad del mundo, que sean 50 años, otros 50 y muchos 50 años más celebrando esta efeméride, porque me da mucha alegría que la agrupación del Santo Cáliz abra las procesiones de la Cofradía Marraja y también que forme parte en su trono precisamente los cuatro evangelistas que son los que han escrito la historia de la pasión, que representan por las calles de Cartagena todos los cofrades. Incidir también que, y me da mucha alegría, que los hermanos mayores desde Pedro Fernández, José Miguel Méndez, Domingo Bastida y Francisco Pagán, que sigan con esa labor tan maravillosa de la Fundación Marraja y de la ayuda a las personas más necesitadas. No solamente los marrajos nos tenemos que dedicar a sacar las procesiones a la calle, que lo hacemos muy bien y somos la mejor cofradía, no de Cartagena sino del mundo entero, pero también que pensemos en las personas más necesitadas que hacen falta que les ayudemos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Es un privilegio estar acompañado de estas cuatro magníficas personas, de estos cuatro grandes marrajos. Y bueno, pues gracias Luis por invitarme a estar con vosotros esta tarde. Presidente, hermano mayor, podéis cerrar el acto cuando queráis.
la
la autoridad la tienen las personas que están hoy sentadas en la mesa, que con gran acierto y esfuerzo la agrupación del Santo Cáliz nos ha traído hoy, porque creo que no puede haber mejores valedores del espíritu y de lo que es el saber cofrade que los que tienen autoridad, y la autoridad la tienen ellos porque todos aprendemos. Yo cada vez que vengo aquí a alguna charla de las que ha organizado usted, de las que ha organizado otros, o de las que han participado cualquiera de los que están aquí sentados, he aprendido un montón, porque aquí se viene a aprender. Y me voy a quedar con aquello de que se decía, hombre, la verdad es que hay público, mucho público, y yo creo que hemos mejorado porque hay mucho público. Yo vi el lunes santo gente llorando cuando vio salir a la Piedad, pero es que en el trayecto también la vi. Vi el viernes de madrugada en la salida del Nazareno gente que se les saltaban las lágrimas, gente emocionada. El encuentro he visto personas emocionadas. He visto el viernes por la noche que iba con el yacente, personas que se levantaban, se santiguaban y sabían lo que eso significaba. Y he visto también el sábado santo con la soledad de los pobres, la calle ingente cantando las aves. No, vamos a quedarnos con ese fervor popular que al fin y al cabo representamos nosotros, que sí que es cierto que hay gente que pues, se lo toma como un espectáculo, como una proyección cultural. Es cierto también que nos hemos quedado solos en las cruces de mayo porque han derivado de tal manera que aquella primera cruz del año 75, pues ahora somos la única cofradía que va a mantener su cruz de mayo, adaptada a los tiempos, pero porque el resto prácticamente es inviable, porque la hostelería nos ha pisado el terreno y resulta que lo que era el significado ahora es otro, pero las cofradías, si sobrevivimos la barraca casi 400 años, pues tenemos que adaptarnos a los tiempos. Dicho eso, reconocer el esfuerzo de la agrupación. Las cosas a veces salen bien y otras veces salen mejor y otras salen peor, pero indudablemente el 50 aniversario de la agrupación no va a pasar inadvertido porque ha hecho muchísimas cosas. Hay que reconocerle el espíritu de trabajo, el esfuerzo que han dedicado en hacer las cosas bien y sobre todo nos han emplazado a lo que yo creo que es, porque aquí hemos hablado de procesiones y hay mucho fervor y mucho seguimiento de procesiones y los marracos nos incorporamos a nuestras procesiones, pero la procesión más importante, donde sale el trono del Santo Cáliz, es la procesión del Corpus Christi, porque es donde sale el cuerpo de Cristo a la calle, y eso no se nos puede olvidar, y a esa procesión tenemos que estar todos, y en esa procesión precisamente la preside el trono del Santo Cáliz. Tenemos la misa, pero el jueves y ese domingo tendremos la procesión. Así que nada, muchas gracias a todos y sobre todo gracias a los que tenéis autoridad, los que tenemos la potestad, aprendemos de los que tenéis la autoridad y muchas gracias a la agrupación por su esfuerzo y por convocar esta tarde a los mejores que hay en esta materia de Semana Santa. Muchas gracias. Está en el Museo de Artillería. Está en el Museo de Artillería.